Si te dijera que el reloj del salón marcó una hora imposible, que la tiza se movió sin mano y que una campana llamó lista con nombres que nadie quiso repetir, ¿te quedarías hasta el final para escuchar lo que pedí cuando sentí que la luz de mi pecho podía apagarse en medio de la clase más silenciosa de mi vida? Si crees que exagero, acompáñame a ese pasillo donde la sombra del tendedero se alarga como regla y el aire huele a cuaderno viejo. Te prometo algo por quedarte conmigo hasta el final. Voy a contarte qué fue lo que pedí y por qué la vecindad respondió con una señal que ningún libro explica. Yo soy el maestro que llegó a esta vecindad con un portafolio lleno de lecciones y una paciencia que aprendí a respirar. Yo soy quien cree que la verdad cabe en el pizarrón si se escribe con orden y respeto. Aquella tarde, sin embargo, la verdad decidió hablar sin tiza. Todo empezó con un detalle pequeño. El patio estaba callado a deshora. Ni la pelota de Kiko, ni el arrastre de los pies del Chavo, ni la risa de la Chilindrina. Doña Florinda salió a tender una toalla y se quedó inmóvil, como si escuchara un canto que yo aún no alcanzaba. Toqué la puerta del aula que a veces improviso cuando los niños quieren jugar a la escuela. La madera se abrió sin rechinar. Dentro, el rayo del sol dibujaba una diagonal precisa sobre el pizarrón. Sobre la mesa descansaba mi caja de tizas y juro que vi una moverse apenas, como pez respirando. Entré, dejé el portafolio y sentí que el reloj de péndulo que colgamos por cariño se detuvo, en un número que se repetía con descaro. No era la hora del patio, era una marca. He visto suficientes marcas en mis años para saber que no todas se leen igual. Cuando un reloj se queda quieto, no siempre marca el tiempo. A veces señala una puerta. Me aclaré la voz por costumbre. El salón devolvió el eco con un retardo que me hizo pensar en túneles. Acerqué la mano a la tiza y ésta rodó 1 centímetro hacia mí, como si pusiera su hombro junto al mío. La tomé. Escribí mi nombre en el pizarrón, y al punto la diagonal de luz se corrió 2 dedos. En el vidrio de la ventana apareció una sombra a mi altura, pero afuera no había nadie. No era la primera rareza que veía en la vecindad. He visto espejos responder a preguntas que no hice en voz alta. He visto al barril del patio acomodarse como si respirara. Pero esa tarde no quise teorizar. Respiré parejo, como me enseñó la señora del 71, y pregunté, sin ruido, si la casa quería algo de mí. La respuesta llegó con una campana que no es de aquí. 3 toques lentos, redondos, como de pasillo largo. Las mesas se acomodaron un poco, formando un semicírculo. Sentí un frío parejo en la espalda. Miré la puerta y vi a la niña de los 2 colmillos de risa contenida asomarse. La Chilindrina dijo que oyó la campana desde su puerto y vino a ver si yo también la había oído. Detrás de ella el Chavo, con esa mirada que cabe en todas partes y que todo lo escucha antes que uno. Kiko se quedó en la puerta con la pelota apretada, como si no supiera si jugar o guardar silencio. Doña Florinda se acercó hasta el umbral con una taza de café que olía a mitad de tarde. Don Ramón pasó con su escoba como si fuera bastón y se detuvo al verme con la tiza alzada, sin escribir. No dije que tuvieran miedo, dije que respetaran el silencio del aula como si estuviéramos leyendo una palabra difícil. Ellos obedecieron con esa disciplina que aparece cuando la casa decide hablar. Volví a mirar el pizarrón y seguí el impulso de escribir una fecha que nunca había enseñado aquí. La tiza marcó 4 números que no eran del calendario de la vecindad, eran del otro registro, ese que guarda entradas y salidas que nadie firma a la vista. En cuanto puse el último trazo, la campana sonó de nuevo. No era amenaza, era llamado. La puerta del salón se cerró suave. Quise explicarles a los niños que todo estaría bien, pero la voz me salió con una vibración que no reconozco si no es dentro de una iglesia antigua. Hablé bajito. Les dije que íbamos a aprender algo que no estaba en ningún libro, que la clase de hoy no tendría regaños ni dictado, tendría escucha. La Chilindrina se sentó en la primera banca y juntó las manos como si cuidara una mariposa invisible. El Chavo se quedó de pie junto al barril de utilería que a veces llevamos al aula para hacerlo sentir acompañado. Kiko bajó la cabeza y dejó la pelota en el rincón donde la luz no alcanza del todo. Doña Florinda apoyó la taza en el alféizar sin que tintinara. Don Ramón miró el reloj y asentó con gravedad.
En ese asentir entendí que la vecindad estaba lista. La tiza se calentó entre mis dedos. Esa sensación no pertenece a un mineral, pertenece a un pacto. Escribí en el pizarrón una frase que jamás pensé escribir. Díganse presente. Pero no respondan con apellidos. Respondan con la primera palabra que recuerden haber aprendido en esta casa. La Chilindrina dijo pan. El Chavo dijo casa. Kiko dijo jugar. Don Ramón, aunque no era alumno, dijo trabajo, sin risa. Doña Florinda dijo paciencia, con una fuerza que me llegó al pecho. Yo dije silencio. Y en el fondo del aula, donde nadie se había sentado, otra voz dijo maestro. No voy a adornarlo. Oí mi palabra favorita salir de un lugar que no estaba vacío. El pupitre más lejano, el que siempre queda chueco, empujó un poquito hacia el frente. La campana sonó con un timbre bajo, como si dijera, aquí. Me tembló una parte del cuerpo que la gente no ve. Ese fue el instante en que pensé que mi tiempo podía cortar su hilo sin consultarme. No usé esa palabra prohibida. No la necesito para que entiendas. Conocí el borde de una despedida. No fui valiente por heroísmo. Fui ordenado por oficio. En lugar de correr, entregué instrucción. Les pedí a los niños que respiraran al mismo ritmo que yo. 4 conteos hacia adentro, 4 hacia afuera. Sin prisa. Les dije que la vecindad escucha mejor cuando hablamos con el diafragma que cuando gritamos con la garganta. El aire se asentó. El reloj se quedó quieto sin pena y en el cristal de la ventana vi formarse con vaho una palabra que he dedicado media vida a proteger. No pude evitar clase. Me enderecé, tomé la tiza como en una ceremonia de inicio y dije presente. Y entonces apareció ella con su lección de siempre. Doña Clotilde, desde la puerta del salón, con una veladora apagada en la mano, me miró con los ojos preparados para lo serio. No entró, dijo maestro, no entregue nada todavía. El patio pidió lista, no pidió llaves. Háblele como usted sabe, como cuando convierte un problema difícil en algo que es posible. Doña Florinda la miró con un respeto que parecía un abrazo. Don Ramón bajó el mentón en señal de sí. Los niños clavaron los ojos en mí como si fuera la primera vez que me veían con bata. Me planté frente al pizarrón. Escribí una línea horizontal y debajo trazos cortos, como si marcara latidos. Dije en voz firme que en esta aula no se llevan almas a ninguna parte. Aquí solo se organizan. Dije que el que tenga asuntos, que los ponga en fila y que yo los escucharé en orden de llegada. No hablé con palabras mayores, hablé con normas de clase. Cuando una casa entiende que seguimos reglas claras, enseña sin empujar. La temperatura bajó 1 grado. Se me entumieron los dedos y aún así la tiza siguió obediente. Fue ahí cuando me preguntaron qué estaba dispuesto a ofrecer si la clase pedía un precio. La pregunta no salió de una boca. Salió del borde de la mesa donde guardo las hojas blancas. La madera vibró una sola vez. Nadie se inmutó. Ya sabíamos dónde estábamos. Respiré hondo y respondí con la dignidad que se le debe a cualquier ritual que involucra escucha verdadera. Estoy dispuesto a prestar mi voz para quien no pueda pronunciar su nombre. Estoy dispuesto a dejar un cuaderno abierto en mi mesa 3 noches seguidas. Estoy dispuesto a recoger la risa de los niños si el viento intenta llevársela. Y si el aula reclama algo de mí, que sea mi memoria para repasar lo que otros olvidaron. La campana sonó una vez. Aprobación. Entonces lo vi. Un trazo finísimo apareció sobre el pizarrón, encima de mi línea horizontal. Dibujó un arco. Subrayó la palabra clase y la convirtió en otra cosa. Clausura. No cerraba por prohibición, cerraba por cuidado. Cuando comprendí, sentí el borde otra vez. Este era el trato silencioso. Si yo aceptaba custodiar la risa y la memoria, el aula me dejaba irme entero. Si no, me quedaría, repartido entre pupitres. No quería quedarme hecho trozos de tiza. Necesitaba salir por esa puerta, con mis alumnos de la mano, con mi nombre completo, con mi taza de café todavía tibia esperando afuera. Di el sí que uno da en un altar sencillo. No hubo formalidad, hubo precisión. La tiza se partió limpia y el aire olió a papel nuevo. Doña Florinda soltó el aliento. La Chilindrina sonrió con una lágrima detenida en equilibrio perfecto, esa que no cae por respeto a los presentes.
Kiko recogió su pelota sin jugar y la abrazó como almohada. El chavo tocó el barril de utilería con la devoción que otros guardan para la madera sagrada. Don Ramón, con un gesto antiguo, golpeó 2 veces el piso con el cabo de la escoba. «Presente», dijo, como quien jura con testigos. Volví la mirada al reloj y lo vi avanzar un paso. El número repetido cedió su obstinación. Yo iba a dejar la tiza cuando escuché una última petición que no venía de mí. «Maestro, díganos lo que pidió». Supe que era el momento, y también supe que la vecindad quería mi respuesta completa, con todas sus letras, como cuando le explico a un niño un teorema que no se negocia. Abrí la boca, mojé los labios y dije: «Continúa en el siguiente bloque, donde te cuento palabra por palabra lo que solicité y cómo respondió el aula con un gesto que me cambió para siempre. Si quieres esa verdad completa, pídela abajo. Cuando la campana lea suficientes presentes, nos devuelva al salón